luchador profesional mexicano conocido por su nombre en el ring, Tinieblas. En 1971 debutó en la lucha libre nacional. Es, junto con el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, una de las figuras más conocidas en la lucha libre mexicana. Ha participado en películas junto con otras grandes leyendas de la lucha libre mexicana. Tinieblas se convirtió en el segundo luchador, después del Santo, en poseer una serie de cómics basados en su personaje. En 1991 fue creada una segunda serie de cómics llamada Tinieblas, el Hijo de la Noche, y se publicó hasta 1995. Bienvenidos a Palabras Mayores. Yo soy Dore Ferriz y hoy tengo el enorme gusto de estar con Tinieblas. Ay, señor, qué bárbaro. Gracias por recibirnos aquí en este maravilloso recinto donde están todos sus recuerdos. Qué bárbaro. ¿A qué edad decidió ser usted luchador? Uy, es una larga historia. Fíjate que, pues antes que nada, muchas gracias por venir aquí a esta casa. Gracias. Gracias por que para mí es un gusto estar en tu programa, ¿verdad? De que la gente que te ve, pues ahora vea pues lo que es parte de la vida de Tinieblas. Para mí es un gusto, ¿verdad? Tener pues estos recuerdos que tú ves. Creo que lo importante dentro de esto es cómo empecé. Y te voy a comentar cómo empecé. Yo desde los 9 años, yo vivía en el centro de la Ciudad de México, ahí por la Lagunilla, a 2 cuadras de la Arena Coliseo. Veía yo pasar a veces tipos muy fuertes y decía, qué bárbaro, parecían extraterrestres del cuerpazo que tenían. Y una vez se me ocurrió seguir a uno de ellos y lo voy viendo que va dando vuelta en la calle de Perú y no me había yo dado cuenta que había una arena de lucha libre, que es la Arena Coliseo. Y dije, caray, esta es una arena de lucha. Entonces me fui un domingo porque eran los domingos que había grandes funciones de lucha libre, y veía que los muchachitos, los que estaban ahí esperando los luchadores, se bajaba un luchador y le llevo la petaca, señor, y se la daban y se metían a la lucha, con el interés de, pues no tenían dinero para pagar por la entrada, ¿no? Claro. Entonces, para entrar. Así es. Entonces a mí se me ocurre, veo a un luchador que baja de un automóvil y era Huracán Ramírez. Y Huracán, y yo me le acerco, Huracán, que le agarro la maleta. Ajá. Y así como casi quitándosela, se la llevo, señor. Quítate, muchacho, quítate, hazte un lado. Se la llevo, señor, quítate, que te quites, me dijo. Ya le dejé la maleta y se metió. Me dio un coraje y un sentimiento que jamás volví a ir a la arena de lucha. Pero ¿quién iba a decir que con el tiempo, cuando yo me convertí en luchador, conviví con Huracán Ramírez y le comenté? ¿Qué dijo? Le dije, ¿qué crees? Fíjate que cuando yo tenía esta edad, te fui a ver, no te fui a ver, sino te pedí la petaca y no me la quisiste dar. No, es que muchos chamacos me piden la petaca. Pues, no, yo creo que ibas de mal humor. Pero discúlpame, ya ves cómo es la vida, todo da vueltas, nadie sabe. ¿Y quién iba a decir que el señor iba a ser uno de mis mejores amigos? Pero yo a raíz de la lucha libre, te voy a decir, yo empecé a hacer mucho ejercicio. De los 9 años más adelante me gustaba ir a correr, andar en bicicleta. Después me fui a un gimnasio cerca de casa y ya tenía yo como unos 16 años, pesaba 60 kilos y medía 1,85 de estatura.
Oh, estaba De esa flaquito. edad, sí, muy flaco. Al año ya pesaba 100 kilos, pero ya empezaba yo a concursar. Fui un fisiculturista que competía, porque yo era muy delgado. A raíz de todo eso, seguía compitiendo, iban productores, iban directores, algunos para buscar modelos para la televisión o para dibujar o para cine, y me contrataron para hacer una película americana, por el físico. Oh. Pero para eso yo empecé a aprender lucha libre porque empezaba yo a trabajar en películas americanas y mexicanas como Stoneman. Y más adelante me hablaron para hacer el personaje de Tinieblas. O sea, el personaje de Tinieblas llegó a sus manos. Llegó a mis manos, exactamente. Pero yo era fisiculturista. Yo quería ser actor de cine, no quería ser luchador. A mí no me gustaba la lucha, no me gustaba para nada la lucha. Es más, mi mamá, en paz descanse, le comenté algo de los luchadores. No, pero es que la lucha libre es para un nivel muy bajo. En fin, ella tenía una manera de pensar muy diferente. Y le decía, oye mamá, pues si es de un nivel muy bajo, pues nosotros no somos de un nivel muy alto. Entonces eso no tiene nada que ver, es un trabajo. Digo, yo te comento esto porque yo trabajaba en el cine y conocía a algunos luchadores. Y ellos fueron los que me enseñaron a pegar, a caer. Fui a Stoneman, hacía yo caídas de caballo, de altura, peleaba. Fui doble de Tarzán un año, de Ron Ellington, una serie de televisión que vino aquí a México. Entonces, a raíz de todo lo que aprendí dentro de el arte de la lucha libre, a mí me ayudó a destacar dentro del cine. En muchísimas películas. Hice muchas películas, pero cuando a mí me hablaron para hacer ya un estelar, yo ya había hecho una película de Los Campeones Justicieros con Blue Demon y Mil Máscaras. Y me hablaron para esa película y me dijeron pues que era para un estelar y yo era lo que estaba esperando. Pero coincidía la misma fecha en que yo hacía mi debut en la lucha libre. Y era una decisión de inmediato, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Y qué hizo? No, pues le dije que no podía. Alberto Mariscal, en paz descanse, que fue un actor que hizo la película Los Olvidados y fue director de cine. Y yo ya había trabajado con él en una película que trabajé con él en Calimán. Fui a trabajar con él y me dice, oye, pero esto estelar, lo has estado buscando desde hace mucho tiempo y vas a trabajar con tal artista y el tal artista, unas mujeres bellísimas. Sí, pero no puedo, porque, y es más, es dentro de 2 meses, coincide la fecha que quieren hacer la película, y yo, sinceramente, no puedo hacerlo, porque 5 años de publicidad para presentarme ya en mi debut, y ya es más, no hay boletos ya. 2 meses que faltan, ya no hay boletos. Entonces me decidí por irme por la lucha libre, en la cual no me arrepiento. No, qué bárbaro. ¿Por qué decisión tan difícil? Porque justamente tuvo que escoger entre lo que quería de chiquito, no ser actor, y a lo que lo llevó la vida, que fue la lucha libre, ¿no? Así es. Qué maravilla. Y yo tengo muchas dudas con la máscara. ¿Por qué la máscara? ¿Nunca se ha destapado? ¿La gente lo conoce sin la máscara? Sí, algunas gentes sí me conocen, digamos, lo que es la familia, amigos y pues los máscaras que les llaman, ¿verdad? ¿Verdad? Que andan viendo en qué forma lo conocen a uno. Pero para mí, sinceramente, la máscara es algo ya dentro de mí, como si fuera mi cara. Y esta máscara fue diseñada por Valente Pérez, que era el dueño de la revista Lucha Libre, y él fue que hizo a muchos luchadores, Mil Máscaras, TNT, Babyface, Sangre Fría, en fin, cantidad de luchadores que él hizo. Le decían el Frankenstein de los luchadores, porque él los veía y luego se imaginaba el nombre y veía la apariencia de la persona que conocía. Sí, ya te tengo tu nombre. Y así me lo dijo a mí cuando me llamó, porque me dijo, oye, grandote, yo sé que estás entrenando lucha libre. ¿Quieres ser luchador? Digo, no, yo no. Yo ando yo quiero ser actor. Yo ando con la cosa del cine. Es que yo te tengo un nombre. Digo, ¿cuál? Tinieblas. No, está muy feo. Ponme otro nombre bonito, algo, pues como lo vemos como el nombre Superman suena bueno. Ultraman, el Hombre Araña, algo impactante. No, pero es que este nombre es para un personaje ciego. ¿Ciego?
No, menos, digo. Pues, Yo sí es que quiero ver. vas a agarras a tus contrarios y los despedazas. Bueno, eso es para una película o para una fotonovela, pero para la vida real no. Dice, bueno, ¿te gusta la idea de ese personaje? Y dije, ándale, pues. Y yo dije, ok, y adelante. Pero sí, él empezó a hacer una publicidad un año que no se conocía todavía la máscara, más que las cintillas que ponía, ya viene, será el próximo candidato, ya será policía, bombero, una serie de cosas, hasta que ya se buscó la máscara que es esta. Wow. Fue una máscara que, pues con el tiempo, fue considerada una de las máscaras más bonitas del mundo. No, está preciosa. Muy diferente. El vestuario se adelantó muchas décadas dentro de lo que es un personaje de ficción. Claro. Pero aparece de ficción, pero es real, es un personaje pues que gracias a Dios pues hice cine, hice televisión, hice mis revistas propias de tinieblas. ¿Y los cómics? Cómics, hice muchos cómics. ¿Esos usted los va y los busca o también llegan? No, llegan a mí. Ay, qué bendición. Llegan a mí. ¿Cómo? Bueno, yo me acuerdo que hubo un cómic que salió un señor que conocía, que era un dibujante, me habló para hacer el cómic, pero nada más hizo 2, se peleó con el socio y ya no salió más. Más adelante hubo otra persona que me habló para hacer un cómic sensacional de luchas, hice 10 números con él, y yo le decía, haz el de Tinieblas y haces del Tinieblas, hasta que se animó. Hicimos un contrato y durante 2 años estuvo saliendo quincenalmente. Fue un éxito. Sí, yo me acuerdo de esa época. Fue un éxito porque incluso le pegaba él a la revista que yo hacía, otra revista de la que no se vendía, se la pegaba ahí para que la viera también la gente. Quiere decir que empujaba la revista que yo estaba haciendo a las otras que no se vendían. Y de hecho ahorita sus cómics son de subasta y son de colección. De París, oye, sí, ya son de colección. Sí, sí. Qué barbaridad. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es que estuvo en todas partes, fue caricatura, fue actor, o sea, ¿qué se siente llegar a su edad y ver para atrás y decir, estuve en todas partes? Pues lo veo y no lo creo. ¿Te lo tenía a lo mejor pensado como chiquito o de repente? Soñaba mucho, soñaba con ser un personaje, pero ¿sabes qué? Lo importante dentro de esto es no perder el piso. Porque pierdes el piso y te desvías por la fama, te desvías a otras dimensiones muy fuera de lo normal, ¿no? Claro. Dimensiones en el sentido, pues, que te vas a divertirte con los amigos, que te vas a las pachangas, que te vas a los vicios y le entras a todo. Entonces, afortunadamente, vienen los principios familiares. Principios familiares, principios deportivos, que yo no usé ese tipo de amistades, porque tuve muchísimas amistades que me invitaban a muchos lados e incluso me dejaban hasta lo que sea ahí para que yo hiciera uso de ellas y jamás lo hice. Y eso es bien importante porque, claro, uno después de llevar una vida de deporte, hoy en día se sabe mucho deportista que termina muy mal, que termina en los vicios una vez que toca el éxito, ¿no? Y mantenerse alejado de justamente esos vicios, pues sí debe de ser complicado, deben de ser decisiones que toma uno diariamente, porque diario están ahí. Sí, es difícil. Yo creo que es educación, es una educación y es temor a Dios. Yo fui muy apegado a mi religión y creo que pues lo que me enseñó mi madre o mi abuela fue muy importante. Cuidado con esto y cuidado con esto otro. Y yo me acordaba, porque yo estaba a punto y me acordaba. Dice, esto no te va a llevar a ningún lado. Y es cierto. ¿Cuántos amigos que conocí dentro de toda mi carrera cayeron y famosos, cayeron en eso? Afortunadamente yo sigo vivito y coleando. Eso es lo más importante. Ay, ni se vayan a despegar porque vamos a hacer un corte. Y regresando del corte vamos a seguir platicando con Tinieblas de toda su vida, que de veras es interesante. Volvemos con más.